Me llamo Sofía López, tengo 37 años y vivo en un pequeño pueblo costero de Conil de la Frontera, en Andalucía. Mi vida, desde fuera, parece perfecta: una casa blanca con balcones llenos de flores, un jardín cuidado y un marido trabajador, Manuel, que siempre regresa tarde del trabajo. Pero la realidad es que los días se suceden con una monotonía silenciosa, un vacío que se cuela por las grietas de la rutina. Trabajo como diseñadora gráfica freelance, lo que me permite organizar mi tiempo y quedarme en casa. Durante las mañanas, el sol entra por los ventanales y el sonido del mar se escucha en la lejanía, mientras el aroma del café recién hecho envuelve la cocina. Suelo llevar el pelo suelto, y mis vestidos ligeros de lino blanco me acompañan en las horas de trabajo. Aquella tarde, el calor del verano parecía más intenso de lo habitual. El viento movía las cortinas y el sol se filtraba por las rendijas, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de terracota. Me encontraba en la cocina, organizando algunos papeles, cuando el sonido del timbre me hizo volver en mí. Al abrir la puerta, allí estaba él, Javier, el hermano menor de Manuel. Nunca había reparado en él más allá de los típicos saludos en reuniones familiares, pero esa tarde algo era distinto. Llevaba una camisa de lino color beige, ligeramente desabrochada en el cuello, y su piel bronceada por el sol del sur resaltaba con la luz del atardecer. Sus ojos oscuros, de un marrón intenso, me miraron con una expresión que no había visto antes. «Hola, Sofía», dijo, apoyando una mano en el marco de la puerta. «Vine a traer unas cosas para Manuel». «¿Está en casa?» «No, todavía está en la oficina». «Pero si quieres, puedes esperar dentro», le respondí, abriéndole paso. Javier entró con paso seguro, dejando un rastro de aroma a mar y madera. Se sentó en el sofá del salón, cruzando una pierna sobre la otra. Mientras yo volvía a la cocina para preparar café, sentí su mirada seguirme, lo cual me provocó un ligero temblor en las manos. «¿Siempre estás sola por las tardes?», preguntó, su voz grave y pausada. «La mayoría de las veces». «El trabajo de Manuel le ocupa bastante tiempo», contesté, mientras servía 2 tazas humeantes. Me acerqué al salón, dejando una taza sobre la mesa frente a él. Cuando nuestras manos se rozaron, un pequeño escalofrío me recorrió. Javier lo notó, porque una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. «Supongo que eso deja mucho tiempo para pensar», dijo, tomando un sorbo de café. «¿Pensar?», repliqué, sentándome en el sillón frente a él. «Sí, en lo que se quiere, y en lo que se necesita». Sus palabras quedaron flotando en el aire, llenando la habitación de una tensión invisible. Bajé la mirada hacia mi taza, incapaz de sostener su mirada. El silencio se alargó, pero no era incómodo, era denso, casi palpable. Podía sentir el latir de mi corazón en mis oídos, el calor en mis mejillas, y cómo sus ojos se posaban en mí sin disimulo alguno. Para romper la tensión, me levanté y caminé hacia la ventana, abriendo los postigos para dejar entrar el aire fresco. Javier se levantó también y se colocó junto a mí, tan cerca que pude oler el aroma de su perfume, una mezcla de madera y sal. «Conil es hermoso en verano», dijo en voz baja, mirando hacia el horizonte. «Sí, lo es», respondí, apenas en un susurro. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. El viento sopló suavemente, moviendo mi cabello, y pude sentir su mirada fija en mi perfil. Me giré para encontrarme con sus ojos, que me observaban con una intensidad que me dejó sin aliento. «A veces, lo más bonito de un lugar es lo que se oculta a simple vista», añadió, sin apartar la vista de mí. Una bocanada de aire fresco entró por la ventana, rompiendo el hechizo. Me aparté unos centímetros, incómoda por lo que estaba sucediendo, aunque en el fondo una parte de mí no quería que se detuviera. «Debería irme», dijo finalmente, caminando hacia la puerta. «Sí, claro», respondí, aún en un estado de confusión. Javier se detuvo un segundo en el umbral, mirándome una última vez antes de salir. La puerta se cerró y el silencio volvió a llenar la casa.
Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y mis manos temblaban ligeramente. Me senté en el sofá, tratando de recuperar el aliento. Todo había sido un simple intercambio de palabras, miradas y silencios, pero dentro de mí algo se había encendido. Una chispa que llevaba años apagada y que ahora se resistía a desaparecer. Los días siguientes transcurrieron con una extraña sensación de inquietud. Cada vez que pensaba en aquel encuentro con Javier, un escalofrío recorría mi cuerpo. Sus palabras, su mirada fija y directa, el leve roce de nuestras manos. Eran imágenes que se repetían en mi mente una y otra vez, como si se hubieran grabado en mi piel. Manuel seguía con su rutina habitual, salía temprano y volvía tarde, siempre exhausto, siempre con la mente ocupada en el trabajo. Por mi parte, trataba de seguir con mi día a día, el trabajo freelance, las compras en el mercado, las largas caminatas por la playa al atardecer. Pero algo había cambiado. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el salón, sonó el teléfono. Al ver el nombre de Javier en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Respiré hondo antes de contestar. Hola, Sofía. Espero no molestarte. No, para nada, dime. Mi voz sonó más tranquila de lo que realmente estaba. Quería saber si podrías ayudarme con un proyecto. Estoy remodelando una casa en la parte vieja del pueblo, y me vendría bien un poco de ayuda con el diseño interior. Sé que te dedicas al diseño gráfico y pensé que podrías darme algunas ideas. Su petición me tomó por sorpresa. La voz de Javier sonaba suave, segura, con un tono que escondía algo más, algo que yo no me atrevía a nombrar. Claro, puedo pasarme un día y echar un vistazo. ¿Cuándo te viene bien? ¿Qué te parece mañana por la tarde? Así evitamos el calor de la mañana. Acepté sin pensarlo demasiado, quizá porque en el fondo deseaba volver a sentir esa electricidad que había quedado en el aire la última vez. Al día siguiente, me preparé con un cuidado inusual. Elegí un vestido de algodón color marfil, sencillo pero elegante, con un cinturón que marcaba suavemente mi cintura. Mis sandalias de cuero hacían juego y me recogí el pelo en una coleta alta, dejando caer algunos mechones sobre mis hombros. Un toque de perfume, sutil, apenas perceptible. El barrio antiguo de Conil era un laberinto de calles estrechas y empedradas, con balcones llenos de flores y fachadas encaladas. Cuando llegué, Javier me esperaba en la puerta, apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que me hizo dudar de si todo aquello era una buena idea. Puntual, como siempre. Dijo, abriendo la puerta y dejándome pasar. La casa era una maravilla arquitectónica, techos altos, vigas de madera a la vista, suelos de piedra y una luz que entraba por los ventanales, iluminando cada rincón con un tono cálido y acogedor. Es preciosa, murmuré mientras recorría el salón con la mirada. Todavía necesita algunos arreglos, pero tiene potencial, respondió él, caminando detrás de mí. Sentí su presencia muy cerca, su aroma a madera y mar se coló en mi respiración, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Caminé por el salón, recorriendo los detalles de la casa, tocando con las yemas de los dedos las superficies de madera antigua. ¿Y qué necesitas exactamente? Pregunté, intentando sonar profesional. Inspiración. Ideas frescas. Algo diferente. Se acercó, sus manos descansando en el respaldo de una silla de madera. Bueno, creo que puedo ayudarte con eso. Me giré para mirarlo y me encontré con sus ojos oscuros, que me observaban con una intensidad contenida. Mi respiración se detuvo por un segundo, pero traté de mantener la compostura. ¿Te gustaría que empezara por aquí? Señalé el salón. Claro, adelante. Me agaché para revisar una estantería baja, buscando un mejor ángulo para imaginar cómo podría lucir con algunos cambios. Fue entonces cuando noté su cercanía, el calor de su cuerpo apenas a unos centímetros del mío. Me sorprende que Manuel nunca te haya pedido ayuda con el diseño de casa, su voz era un susurro detrás de mí.
Él siempre ha preferido ocuparse de esas cosas él solo, contesté, sin girarme. Una lástima, dijo, y sentí su mano rozar levemente mi brazo, como si hubiera pasado por accidente. El contacto fue tan sutil y al mismo tiempo tan intenso que un escalofrío recorrió mi espalda. Me enderecé, girándome para quedar frente a él. Creo que puedo hacer un buen trabajo aquí, dije, tratando de sonar profesional, pero mi voz tembló ligeramente. No tengo duda de eso, Sofía. Su mirada bajó hasta mis labios y luego volvió a mis ojos. El silencio se hizo pesado, cargado de algo que no quería nombrar, algo que flotaba entre nosotros. Antes de que pudiera decir algo, el sonido de su teléfono rompió la tensión. Javier lo miró, frunciendo el ceño. Tengo que atender esto, pero, ¿podrías quedarte un rato? Hay algunas cosas más que quiero enseñarte. Asentí, incapaz de decir que no. Él salió de la sala para hablar por teléfono, y yo me quedé allí, apoyada contra la mesa de madera, intentando controlar mi respiración. Todo aquello era un juego peligroso, un camino del que no estaba segura si podía volver. Minutos después, Javier regresó. ¿Todo bien? Pregunté, intentando disimular mi nerviosismo. Sí, todo bien. Se acercó de nuevo, esta vez un poco más cerca. Podía sentir su presencia como una corriente de aire caliente que me rodeaba. Sofía, susurró mi nombre, y mi corazón pareció detenerse. No terminó la frase, solo se quedó mirándome, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Los días siguientes al encuentro con Javier en su casa de Conil se deslizaron entre la rutina y un deseo latente que parecía crecer con cada minuto. Mis paseos al mercado, el café en la terraza, las cenas en familia, todo seguía igual en apariencia, pero por dentro, mi mundo se había trastocado. El roce de sus manos, la proximidad de su cuerpo, el tono de su voz resonaban en mi memoria como un eco constante. Manuel seguía inmerso en su trabajo, saliendo temprano y regresando tarde, con esa monotonía que había aprendido a aceptar como parte de nuestra vida juntos. A veces me preguntaba si alguna vez él había notado mi cambio, si mis miradas perdidas o mis silencios le daban alguna pista de lo que sucedía en mi interior. Pero Manuel era un hombre práctico, y jamás cuestionaba demasiado. Un viernes por la mañana, mientras organizaba algunos documentos en el salón, el teléfono vibró en la mesa. Al ver el nombre de Javier en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Respiré hondo antes de contestar. Hola, Sofía, su voz, siempre suave y segura, me hizo cerrar los ojos por un segundo. Hola, Javier, ¿qué tal? Intenté sonar casual, pero mi voz tembló ligeramente. Estaba pensando si podrías pasarte por la casa otra vez. He terminado de montar algunos muebles y me gustaría que les echaras un vistazo. Necesito tu opinión. Su propuesta me descolocó, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió. Claro, puedo ir esta tarde, si te viene bien. Perfecto, te espero. Colgué el teléfono y dejé escapar un suspiro que llevaba conteniendo desde que reconocí su voz. El calor del verano ya se sentía en las calles empedradas de Conil, y el aire salado del mar se filtraba por las ventanas de mi casa. Pasé gran parte de la mañana en un estado de nerviosismo constante, incapaz de concentrarme en nada. Mis manos temblaban ligeramente mientras preparaba el almuerzo, y mi mente no dejaba de imaginar qué sucedería esa tarde. Me repetía a mí misma que solo sería una visita, una opinión sobre la decoración, nada más. Pero el recuerdo de sus manos rozando mi piel, de su mirada fija en la mía, me decían lo contrario. A las 5 de la tarde, el sol aún brillaba con fuerza sobre las tejas rojas de las casas, y el aire olía a sal y jazmín. Elegí un vestido blanco de lino, sencillo pero elegante, con un ligero cinturón en la cintura y sandalias de cuero. Me dejé el pelo suelto, y un toque de perfume suave acompañó mi reflejo en el espejo. Caminé por las calles estrechas del casco antiguo, bordeadas de macetas y balcones llenos de flores. Al llegar a su casa, la puerta estaba entreabierta.
Toqué suavemente, y su voz respondió desde el interior. Pasa, Sofía. Estoy en el salón. Entré y lo encontré ajustando unas estanterías junto a la pared. Llevaba una camisa de lino arremangada y el pelo ligeramente despeinado, como si hubiese estado trabajando toda la mañana. Al verme, sonrió y dejó las herramientas sobre la mesa. Puntual, como siempre, dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. El roce de sus labios contra mi piel fue breve, pero suficiente para que el calor subiera a mis mejillas. No quería hacerte esperar, respondí, intentando mantener la compostura. Nos quedamos en silencio por un segundo, mirándonos, como si ninguno supiera exactamente qué decir. Finalmente, Javier rompió el silencio, señalando hacia el salón. ¿Me ayudas a mover ese mueble? Es demasiado pesado para hacerlo solo. Asentí, y me acerqué a él. El mueble en cuestión era una estantería robusta de madera oscura. Nos colocamos a cada lado y comenzamos a empujarla hacia la pared opuesta. El esfuerzo hizo que nuestras manos se rozaran en varias ocasiones, y cada contacto, aunque breve, encendía algo en mi interior que no podía ignorar. Cuando finalmente conseguimos colocarla en su sitio, Javier se apoyó en la pared, respirando con cierta agitación. Creo que necesito un vaso de agua, dijo, sonriendo. Buena idea, respondí, y me dirigí hacia la cocina. El ambiente en la casa era acogedor, lleno de luz natural que entraba por los ventanales. Abrí el grifo y llené 2 vasos. Estaba bebiendo el mío cuando escuché sus pasos acercándose por detrás. Sentí el calor de su cuerpo antes de que hablara. ¿Puedo?, dijo, extendiendo una mano para tomar el vaso que sostenía. Claro, musité, entregándoselo. Nuestros dedos se rozaron, y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Javier no retiró la mano de inmediato, y cuando me miró, su expresión era intensa, firme. Sofía, su voz era apenas un susurro, cargado de un deseo que ya no se molestaba en ocultar. No respondí, pero tampoco aparté la mirada. El silencio se hizo profundo, y el sonido del agua goteando del grifo parecía marcar el ritmo de nuestros latidos. Javier se acercó un poco más, sus ojos fijos en los míos. ¿Estás bien?, preguntó, con un tono de voz casi paternal, pero cargado de algo más. Sí, respondí, pero mi voz tembló. Sus manos se apoyaron en la encimera, una a cada lado de mi cuerpo, encerrándome en un gesto suave pero firme. Mi respiración se entrecortó y mi corazón latía con fuerza. Él se inclinó un poco, y el aroma de su colonia me envolvió. No debería estar haciendo esto, murmuré, sin apartar los ojos de los suyos. Dime que me vaya, y lo haré, respondió él, su voz era un susurro cercano, íntimo. Quise decirlo, quise pedirle que se apartara, que mantuviera la distancia, pero las palabras no salieron de mi boca. En su lugar, un leve suspiro escapó de mis labios, y Javier interpretó eso como una respuesta. Se acercó un poco más, y nuestros rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. Javier, musité, y él cerró los ojos por un segundo, como si ese sonido hubiese sido suficiente para destruir todas sus barreras. Antes de que algo más pudiera suceder, el sonido del teléfono interrumpió el momento. Javier se apartó, mirándome con una mezcla de frustración y deseo contenido. Yo respiré profundamente, recuperando el aliento, y me acerqué a mi bolso para contestar. El nombre de Manuel brillaba en la pantalla, y mi voz tembló al responder. Hola, cariño, dije, intentando sonar normal. Hola, Sofía. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estoy ayudando a Javier con unos muebles. Ah, está bien, llegaré un poco más tarde hoy. Nos vemos en casa. Colgué y me giré hacia Javier, que seguía apoyado en la encimera, mirándome con una media sonrisa. Creo que debo irme, dije, pero mi voz no sonaba convincente. Claro, pero vas a volver, ¿verdad?, preguntó,
y la intensidad en su mirada me hizo dudar. Sí, volveré. Salí de su casa con el corazón latiendo desbocado, sabiendo que lo nuestro apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron en una calma aparente, pero dentro de mí, un torbellino de emociones se agitaba sin descanso. Cada vez que Manuel llegaba a casa, sentía el peso de la culpa sobre mis hombros, aunque técnicamente nada había sucedido. Pero el roce de las manos de Javier, su mirada intensa, su voz grave resonando en mis pensamientos, todo estaba grabado en mi memoria con una claridad insoportable. Manuel seguía inmerso en su rutina, saliendo temprano y regresando tarde, siempre con su mente ocupada en el trabajo. A veces me preguntaba si alguna vez notaría el cambio en mí, si mis miradas perdidas o mis silencios le daban alguna pista de lo que estaba sucediendo en mi interior. Pero su naturaleza práctica lo mantenía al margen de cualquier sospecha. La tarde del jueves, mientras organizaba algunos documentos en el salón, el teléfono vibró sobre la mesa. Al ver el nombre de Javier en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Respiré hondo antes de contestar. Hola, Sofía, su voz, siempre suave y segura, me hizo cerrar los ojos por un segundo. Hola, Javier, ¿qué tal? Intenté sonar casual, aunque mi voz tembló ligeramente. Estoy terminando algunos arreglos en la casa y quería saber si podrías pasarte esta tarde para darme tu opinión. Tragué saliva. Lo que había pasado la última vez que estuve en su casa seguía fresco en mi memoria. Esa cercanía, esas miradas que decían tanto sin decir nada. Sin embargo, me encontré respondiendo antes de pensarlo. Claro, puedo pasarme después de comer. Perfecto, te espero. Colgué el teléfono y dejé escapar un suspiro que llevaba conteniendo desde que reconocí su voz. El calor del verano ya se sentía en las calles empedradas de Conil, y el aire salado del mar se filtraba por las ventanas de mi casa. Pasé la mañana en un estado de nerviosismo constante, incapaz de concentrarme en nada. Mis manos temblaban ligeramente mientras preparaba el almuerzo, y mi mente no dejaba de imaginar cómo sería ese reencuentro. Me repetía a mí misma que solo sería una visita, una opinión sobre la decoración, nada más. Pero el recuerdo de su cercanía y su voz seguía presente en mi memoria. A las 5 de la tarde, el sol brillaba con fuerza sobre los tejados de las casas, y el aire olía a sal y jazmín. Elegí un vestido ligero de color azul claro, de tirantes finos y una caída suave, con un cinturón fino que marcaba mi cintura. Mis sandalias de cuero y un pequeño colgante de plata completaban el conjunto. Me dejé el pelo suelto, y un toque de perfume floral acompañó mi reflejo en el espejo. El camino hasta su casa en el casco antiguo de Conil se me hizo eterno. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, como la última vez. Toqué suavemente y escuché su voz desde dentro. Pasa, Sofía. Estoy en el patio. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia el patio, siguiendo la luz que entraba por las ventanas. Javier estaba allí, con una camisa blanca remangada y un pantalón beige. El sol proyectaba sombras sobre su rostro, y al verme, sonrió. Puntual, como siempre, dijo, apoyando las manos en la mesa de madera que estaba en el centro del patio. Me gusta ser puntual, respondí, intentando sonar tranquila, aunque mi voz tembló ligeramente. El patio estaba decorado con plantas en macetas de barro, y una pequeña fuente en el centro dejaba escapar un sonido relajante. La brisa del mar se colaba entre las paredes encaladas, llenando el ambiente de un aroma fresco. He estado haciendo algunos cambios en el salón. Quiero saber qué te parecen, dijo, señalando hacia el interior de la casa. Lo seguí hasta el salón, donde una serie de estanterías nuevas se alineaban contra la pared. Los muebles estaban colocados de forma diferente, y unas cortinas nuevas cubrían las ventanas, dejando que la luz entrara en tonos cálidos y suaves. ¿Qué te parece?, preguntó, con las manos en los bolsillos y una expresión curiosa en el rostro. Me gusta, tiene más luz, se siente más acogedor, respondí, recorriendo el espacio con la mirada.
Me acerqué a una de las estanterías y pasé los dedos por los libros perfectamente organizados. Algunos estaban cubiertos de polvo, otros parecían recién comprados. Javier se acercó por detrás, en silencio, y sentí su presencia a mis espaldas antes de que hablara. «Hay algo en esta casa que me hace querer estar más tiempo aquí», murmuró, su voz apenas un susurro. Tragué saliva, sin girarme. Mis dedos seguían recorriendo los lomos de los libros, intentando concentrarme en otra cosa. «Es un lugar precioso», dije, aunque mi voz sonó apagada. «No es el lugar, Sofía», añadió, y su voz estaba tan cerca que me estremecí. Me giré lentamente, encontrándome con su mirada fija en la mía. No había más que decir, sus ojos lo decían todo. «No deberíamos», murmuré, aunque ni siquiera yo creía en mis palabras. «Dime que me vaya y me iré», dijo, con un tono firme pero suave. El silencio se hizo eterno, y mis labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Mi mente gritaba que debía detener aquello, que no era correcto, pero mi cuerpo, mis deseos, todo en mí lo rechazaba. «No te vayas», susurré finalmente, casi sin voz. Javier sonrió levemente, y dio un paso atrás para tomar aire. «Entonces, me quedaré». Nos quedamos allí, en el centro del salón, en un silencio lleno de palabras no dichas. La tensión era tan palpable que parecía llenar el aire. Sus manos se deslizaron hasta las mías, tomándolas con suavidad, y permanecimos así, mirándonos, respirando el mismo aire, compartiendo ese espacio que parecía estar suspendido en el tiempo. No hubo un beso, no hubo más que la certeza de que aquello estaba creciendo, lento pero firme, imposible de detener. Los días que siguieron a mi último encuentro con Javier fueron un torbellino de emociones que me costaba controlar. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba esperando que fuera él, pero el silencio se alargó durante varios días. Manuel seguía con su rutina habitual, llegando tarde y partiendo temprano, ajeno a todo lo que ocurría en mi mente. Yo intentaba concentrarme en mis tareas diarias, en los encargos de diseño que tenía pendientes y en las obligaciones del hogar. Sin embargo, los recuerdos de aquella tarde en el salón de Javier volvían a mí constantemente, el roce de sus manos, la intensidad de su mirada, el calor de su cercanía. Nada había pasado, pero todo había cambiado. Una tarde, mientras revisaba unos correos en el salón, mi teléfono vibró. El nombre de Javier apareció en la pantalla, y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Respiré hondo antes de contestar. «Hola, Sofía». «Hola, Javier», mi voz sonó suave, casi un susurro. «Me preguntaba si estarías libre esta tarde. Quería mostrarte algo en la casa, he hecho algunos cambios en el patio». Tragué saliva, sabiendo que aquello era una mala idea, pero sin poder evitarlo, respondí, «Sí, claro, puedo pasarme después de comer». «Perfecto, te estaré esperando». Colgué el teléfono y me apoyé en el respaldo del sofá, cerrando los ojos por un momento. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero cada vez que pensaba en no volver, algo en mí se rebelaba. A las 5 de la tarde, el calor del verano era sofocante. Me vestí con un sencillo vestido de lino blanco, fresco y cómodo, y unas sandalias de cuero. Me dejé el pelo suelto, y un ligero toque de perfume me acompañó mientras caminaba por las calles empedradas del casco antiguo de Conil. La puerta de su casa estaba entreabierta, como siempre. Toqué suavemente y su voz me respondió desde el interior. «Pasa, Sofía. Estoy en el patio». La luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando el salón con un tono cálido. Caminé hasta el patio y allí estaba él, de pie junto a una mesa de madera, con una camisa remangada y un pantalón claro. Al verme, sonrió y me ofreció un vaso de agua fresca que ya tenía preparado. «Sabía que tendrías calor al venir», dijo, extendiéndomelo. «Gracias», murmuré, tomando el vaso y bebiendo un sorbo. El patio había cambiado desde la última vez que lo vi.
Había colocado macetas nuevas, y unas luces colgaban por encima, creando un ambiente acogedor y sereno. Las paredes encaladas reflejaban la luz del sol y el sonido de una pequeña fuente añadía un toque relajante al ambiente. ¿Te gusta cómo ha quedado?, preguntó, apoyando las manos en la mesa y mirándome con esa intensidad que siempre lograba desarmarme. Sí, es precioso, Javier. Se siente muy tuyo. Mis palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Él sonrió, y sus ojos se iluminaron por un momento. Quería que se sintiera así, un lugar donde estar en paz. Se acercó un poco más, todavía con esa sonrisa en el rostro. Me giré para observar cada detalle, intentando evitar su mirada, pero sabía que estaba detrás de mí, mirándome, sintiendo su presencia a pocos pasos. Me alegra que hayas venido, dijo en voz baja, tan cerca que sentí el calor de su respiración. Me alegra estar aquí, respondí, sin atreverme a girarme. Javier se quedó en silencio por un segundo, y entonces noté su mano posarse suavemente sobre mi hombro. No me moví, mi cuerpo se quedó inmóvil, mis manos permanecieron quietas sobre la mesa, y mi respiración se volvió más lenta. Sofía, su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de romper el momento. Me giré lentamente, encontrándome con su mirada firme y decidida. Sus manos permanecían sobre mis hombros, y el silencio entre nosotros era tan denso que parecía imposible de romper. No deberíamos, murmuré, aunque en mi voz no había firmeza, solo un leve temblor. Entonces dímelo, dime que me vaya, y me iré. Mis labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Nos quedamos así, mirándonos, como si el tiempo se hubiese detenido en ese pequeño patio de paredes blancas y macetas colgantes. No quiero que te vayas, murmuré, apenas un susurro. Javier cerró los ojos por un segundo, como si necesitara procesar mis palabras. Cuando los abrió, me miró con una intensidad nueva, más profunda, más sincera. Entonces me quedaré, dijo, su voz era firme, sin titubeos. Nos quedamos allí, en silencio, compartiendo ese momento que parecía suspendido en el tiempo. No hubo necesidad de más palabras, ni de gestos apresurados. Solo la certeza de que algo había cambiado, de que ese límite que llevábamos semanas evitando, finalmente había sido cruzado, aunque no del todo. Javier soltó mis hombros y se apartó un poco, tomando aire. ¿Quieres que te muestre el resto?, preguntó, cambiando el tema con una sonrisa ligera, intentando aliviar la tensión que había quedado en el aire. Claro, respondí, aún con el corazón latiendo con fuerza. Caminamos por el patio, observando los detalles, las plantas, la nueva distribución. Javier me contaba sobre los cambios, y yo asentía, escuchándolo pero aún con la mente atrapada en lo que había sucedido minutos antes. Al despedirme en la puerta, nuestros dedos se rozaron levemente, y nuestras miradas se encontraron una vez más. Ninguno dijo nada, pero ambos sabíamos que ese camino que habíamos empezado a recorrer no tenía vuelta atrás.